Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más al programa Mujer de Hoy. Mi nombre es Susi Archila y es un gusto para mí poder estar en sus casas. Hoy me acompaña hermana Marleni. Hermana Marleni, mucho gusto, buenos días. Ella es miembro de Iglesia de Dios, Evangelio Completo en Colonia La Independencia, en la iglesia donde con mi esposo estamos pastoreando. Hermana Marleni, es un gusto que usted nos esté acompañando. Y para mí también es un gusto y fue un motivo también de alegría conocer a alguien que tiene un testimonio muy parecido al mío. Y gloria a Dios por los testimonios, gloria a Dios por los milagros que Él hace. Y me sentí, yo dije, cuando yo estaba pasando por esto también hubo alguien que había ya pasado por un proceso similar. Y el programa de hoy tiene como nombre Creador de Vida. El Señor es el creador de vida. Él es el que da vida donde no lo hay. Él es el que provee y hace milagros, y cuando los diagnósticos dicen una cosa, el Señor es el que siempre tiene la última palabra. Hermana Marleni, bienvenida. Gracias. Ha sido una bendición conocerla y poder compartir un programa con usted. Hermana Marleni, vamos a entrar de lleno al programa. Y yo quiero preguntarle, ¿cuántos hijos tiene? Ay, buenos días, hermana. Amén. Es una bendición. Gracias por este espacio que me permite. Pero, ¿cuántos hijos tengo, hermana? Tengo 2 bellos tesoros que Dios me regaló. Una nena llamada Génesis y un niño llamado André. Son 2 bellos tesoros, son bellos. Gracias a Dios, Dios me los regaló. Y los tenemos en la iglesia y ahí están siendo de bendición. Amén. Y sabemos que también el Señor está instruyendo sus vidas y sus vidas están siendo formadas. Y yo creo que algo que ellos, me imagino que han de saber, es que ellos son un milagro, ¿verdad? Así que ellos son un milagro. Y no solamente que son un milagro, sino que fueron deseados con todas las fuerzas y fueron como la respuesta a muchas oraciones. Uh-huh. Amén. Claro. Yo quiero que ustedes me puedan acompañar en Filipenses 4, capítulo 4. En el versículo 19, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. El Señor nos dará todo lo que nos hace falta. Él proveerá para todo lo que nos haga falta. Él suplirá cada una de nuestras necesidades. Y hemos visto nosotros en nuestra vida cómo Dios, hermana Marleni, ha provisto hasta incluso para los procesos, ¿verdad?, que hemos pasado. Él ha provisto. Hermana Marleni, ¿cuántos años tiene de casada? Ay, yo pensé que me iba a preguntar la edad porque se me dice. ¿Cuántos? ¿Qué meses? Años tiene de casada. Ay, bueno, voy a cumplir ahorita este 11 de diciembre 17 años, amada. 17 años que Dios me ha permitido estar con mi esposo. Amén. Para bendición de Dios. Amén. Hermana, entonces, ¿su hija más grande cuántos años tiene? Oh, ella tiene 10 años. 10 años. Si nos damos cuenta, haciendo una matemática sencilla, nos damos cuenta de que ella tiene 17 años de casada, o va a cumplir 17 años de casada, y su hija tiene 10 años. Y en esa diferencia de años hay un gran testimonio, hermana Marleni, una vivencia donde Dios obró. Pero yo quiero, hermana Marleni, que podamos hablar un poquito de su testimonio. ¿Cómo fue que rápidamente, ¿verdad?, que usted decidió dar el sí, y los sueños que llevaba juntamente con su esposo? Y de ahí vamos a ir hablando sobre el proceso preciso que ustedes llevaron como pareja. Le dejo el tiempo, pues, hermana Marleni. Bien, hermana, la verdad, para lograr tener a mis hijos fue algo bien especial. Pero a través de ello tuvimos un
un proceso que muchas veces nosotros como parejas a veces no entendemos, ¿verdad? El plan que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros decimos, ya queremos tener esto, o estamos esperando por una respuesta para X o Y motivo, pero en este caso eran los hijos, porque ya estaba todo, amado, estaba todo, pero Dios sabía por qué sucedían las cosas en su momento, ¿verdad? Vino cosa tras cosa, tuve que dejar la universidad porque mi esposo y yo casi no nos veíamos, y a la iglesia íbamos muy poco. O sea, éramos como cuando estábamos en un partido, pero cuando estábamos en las gradas. Solo éramos observadores, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Empezamos a ir a la iglesia, pero hubo un momento en donde yo ya no quise ser espectadora, ¿verdad? Ya no quise. Quise meterme a la jugada. Porque yo decía, si entro a la jugada, va a ser diferente. Hice la comparación. Estaba lejos, porque decía, bueno, ¿por qué no viene esto, va? Si tanto. Créame, hermana, de que las lágrimas tienen una templanza, va. Pero ya había cambiado todo, hasta la templanza de mis lágrimas, porque día a día lloraba, mas no creía eso. Pero leyendo la palabra de Dios, se dio paso a paso. Fueron difíciles, muy difíciles, pero con ayuda de Dios pudimos sobrepasar esto. Amén, hermana. ¿Cuántos años estuvo usted buscando un embarazo? Casi 7 años, hermano. Esa es la diferencia que tengo yo. Por eso ahorita voy a cumplir 17 años. En el transcurrir de esos años, fueron tantas las cosas, ¿verdad? Mi esposo salía, yo quedaba sola en casa. Y no iba a hacer nada malo, sino a compartir con sus compañeras, compañeros y todo. Y a veces íbamos, pero yo a veces me aburría y me quedaba. Y ya estaba en mi casa. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienen mis hijos, verdad? Señor, ya tengo un trabajo. ¿Por qué no vienen mis hijos? Señor, ¿por qué esto? Porque no era la voluntad de Dios. Aún no era el tiempo. Aún no era el tiempo. Dios sabía en qué momento y a qué hora y en qué minuto. Ese momento, pasé tantas cosas. Hubieron lágrimas, hubieron alegrías también, pero uno de nuestros requisitos principales que Dios me hizo llegar a esto fue que tener fe. Ante todo, obediencia, ¿verdad? Obediencia, uno de nuestros requisitos principales. Leí un día la palabra de Dios y eso me enseñó a que si yo no soy obediente con mi mamá, con mi papá, en todo el sentido de la palabra, jamás van a venir las cosas, ¿verdad? Hubo obediencia, hubo fe en Dios, hubo paciencia, perseverancia, tantos valores que uno debe de tener. Amén. Pero ante todo eso, y ante todo la perseverancia para que Dios hiciera fluir eso, ¿va? Y Él sabía en qué momento. Lloraba, pero no sabía por qué. Pero Dios tenía un plan y un propósito para traer toda esta bendición. Amén, hermana. A veces nosotros creemos que somos las únicas que estamos pasando por ese proceso, ¿verdad? Y quizás a veces vemos a las personas o a las parejas que en algún momento se les ha dificultado poder tener hijos y a veces la pregunta incómoda, ¿verdad? ¿Cuándo van a tener hijos? Entonces eso es como algo que a uno le hiere porque uno está en esa búsqueda. Y yo recuerdo que el enemigo atacó mucho mi vida en ese proceso, porque una vez vino un pensamiento muy malo a mí y pues inmediatamente lo reprendí, pero sí me sorprendí cómo el enemigo lo va a atacar a uno en el momento de la aflicción, en el momento del problema. Me recuerdo que ese pensamiento fue que yo no podía ser útil
para lo que naturalmente debía ser útil. O sea, que era procrear hijos. Eso vino a sopesar mucho en mí, que yo no podía tener hijos, algo tan normal, algo tan natural, algo que nadie busca, algo que normalmente pasa. Y cuando ese pensamiento vino a mí, yo me sentí muy triste y me puse a llorar. Pero sin duda el Señor siempre está cerca de nosotros. Y Él me empezó a consolar, Él me empezó a consolar mi corazón. Fueron 8 años, 7 años y medio, 8 años de espera, de búsqueda y de luchas, ¿verdad? De llanto, porque yo creo que el llanto es algo humano y algo en lo cual nosotros demostramos o expresamos nuestra tristeza, nuestra pesar. Y ahorita que la escucho yo, que la estaba escuchando cuando usted decía que lloraba, yo me recuerdo de cuántas veces yo lloré pidiéndole a Dios que Él me bendijera con una hija o con un hijo. Yo le decía al Señor, no, yo no pido que sea hombre o mujer, yo quiero que tú me des esa bendición. Y fue eso, hermana, yo no sé si a usted le pasó, pero fue una montaña rusa de sentimientos. A veces me sentía bien y a veces me sentía mal, a veces me sentía bien y a veces me sentía mal. Era una lucha constante, ¿verdad? Que, hermana, sin duda, solo la palabra me sostenía, solo el Señor me sostenía y, claro, el apoyo de mi esposo, que siempre estaba ahí, pero no era lo mismo, no era lo que uno deseaba. Estamos hablando acerca del creador de vida, que es nuestro Dios. Dios puso vida donde estaba dicho que no iba a haber. Es un Dios de milagros, un Dios que puede cambiar diagnósticos, un Dios que puede cambiar nuestra realidad. Pero hay algo muy importante, hermana, que usted dijo, y yo creo que esa es la clave de todo, y es la obediencia. Así es. La obediencia a nuestros padres, pero sobre todo la obediencia a Dios. Y obediencia quiere decir aceptar obedientemente lo que el Señor ha dispuesto para nosotros y seguir adelante. Vamos a continuar nosotros con ese tema, vamos a ir a una pausa. Recuerde que estamos hablando sobre el creador de vida. Si usted tiene un testimonio similar, pues escríbanos en la página, queremos saber de usted. Pero también, si usted conoce a alguien que ha estado pasando por una situación similar, puede compartirle este programa o este video para que sea edificada su vida. Vamos a una pausa y regresamos. Siembra, cosecha, con amor. Para ofrendas y donaciones en nuestra cuenta en Ban Rural número 3-432-03792-2 a nombre de Canal Nueva Familia. En esplendor de todo el Señor, de tu amor no hay final.
Cada nación vendrá, tu nombre exaltará, tu majestad proclamará. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es grande. Él hizo la tierra, los cielos y nada se le compara. Cubierto en esplendor de todo el Señor, de tu amor no hay final. Cada nación vendrá, tu nombre exaltará, tu majestad proclamará. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es grande. Él hizo la tierra, los cielos y nada se le compara. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es grande. Él hizo la tierra, los cielos y nada se le compara. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nuestro Dios es grande. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nuestro Dios es grande. Tú eres el Dios de la creación. Tú eres mi luz y mi razón. Tú eres autor de salvación. Y en ti confía mi corazón. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es grande. Él hizo la tierra, los cielos y nada se le compara. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es grande. Él hizo la tierra, los cielos y nada se le compara. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es grande. Él hizo la tierra, los cielos y nada se le compara. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nuestro Dios es grande. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nuestro Dios es grande. Búsquenos en Facebook como Canal Nueva Familia. Dale like y síguenos. Somos Nueva Familia Televisión. Gracias por acompañarnos en el programa. Hoy estamos hablando sobre el creador de vida. Me acompaña hermana Marlene, es miembro de la Iglesia de Dios en Colonia Independencia. Es una bendición, hermana Marlene, Amén. conocer a Gracias. alguien que ha vivido lo mismo que en algún momento yo lo viví para gloria de Dios. Amén. Sin duda, para gloria de Dios. Así Yo les quiero leer una parte de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 21, en el versículo 22. Su palabra expresa: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Hermana, ¿cuántas veces oró al Señor pidiendo por la bendición de un hijo? Yo creo que perdió la cuenta, ¿verdad? Claro. Oramos
tantas veces pidiendo al Señor por oración, podríamos decir por 7 años, hermana, estar orando. Así es, hermana. Clamando y estar deseando. Pero, hermana, antes de que esa bendición se fuera efectiva en usted, que usted la pudiera ver y tocar, pasaron cosas que en algún momento a veces uno se adelanta y cree poder ayudar a Dios con algunas decisiones, ¿verdad? Cree que eso es lo correcto, pero en esta parte vamos a ver que en la espera está el milagro. Amén. En la espera, en creerle al Señor. Y sabe que en esta parte donde dice en la espera, me recuerda a un canto que llegó mucho a mi corazón, creo que es de Jesús Adrián Romero, que dice: y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, sino lo hago con el corazón. Y era algo que a mí me llegaba este canto y porque era reflejaba tanta mi lucha. Esperaba y trataba de hacerlo pacientemente, aunque mi mente me decía que no es posible, que ya para qué seguir luchando, para qué seguir esperando. Había algo que me decía que el Señor iba a responderme. Y aunque todo el panorama, hermana, era pues fíjate que una vez fuimos con una doctora a Guatemala y el primer diagnóstico que me dio por mi historial y todo, fue que me diagnosticó con esterilidad en 1er grado. Hermana, esa era una palabra que yo la estaba como que no escucharla, no vivirla, no creerla, nadie me la había dicho. Y fui con ella y me dijo eso. Fue como un balde de agua fría. Yo quería echarme a llorar, yo no quería escuchar esa palabra en mi vida. Y yo dije, yo no la voy a creer. Yo sé que el Señor va a obrar en mí. Pero sin duda fue algo que sopesó. Hermana, en la espera, ¿qué pasó antes y qué en algún momento pudo haber hecho que quizás no llegara? O quizás usted decir, bueno, me equivoqué, tomé una mala decisión. ¿Qué pasó antes de que usted pudiera quedar embarazada? Híjole, hermana, algo muy difícil. La verdad, pasé por una prueba tan difícil, pero de tantas, una fue la que marcó. Una de tantas que marcó mi vida porque trabajo en una escuela en donde un día una madre de familia me trata mal, me insulta, me dice que como no tenía hijos, yo llamaba la atención. Y llegó al extremo de herir tanto mis sentimientos que salí, que evadir a mis compañeras, me fui. Mi madre ese día nos invitó a almorzar, me acuerdo yo. Mi esposo estaba allá y fui, me encerré en mi antiguo cuarto de soltera y me puse a llorar. Lloré hasta donde ya no, y me decían que abriera el cuarto, pero yo no quería. Yo quería estar sola, porque habían herido hasta donde ya no mis sentimientos. Pero ese día marcó bastante la diferencia, porque ese día alguien me dijo que ya no podía seguir así. Y escuché una palabra donde me decía, hasta aquí nosotros tenemos poder y autoridad, ¿verdad? Y le dije a Dios que ya no permitiera esto, y que hasta aquí, Señor, yo renuncio a la esterilidad. Yo sé que tú me vas a dar a mis hijos y ya no permitas que la gente me siga ofendiendo, decía yo, pero con lágrimas en mis ojos. Y mi esposo y mi madre insistían en que abriera el cuarto. Al fin abrí el cuarto, salí. Y mi madre y mi esposo, yo les agradezco porque Dios primeramente, y ellos, que ahí estaban siempre, ahí estaban en esa lucha, en la fe. Pero el ir cada mes y decir el resultado negativo. Mi esposo siempre me dio una palabra y me decía, no te preocupes, pronto llegará. Y así. Pero una alabanza en donde decía, todo a su tiempo.
donde habla de una mujer que todas las madrugadas ella oraba y clamaba a Dios. Y yo me aferré a esa alabanza. Y todas las madrugadas oraba y oraba. Un día me levanto y en la parte de atrás de mi casa había un gran terreno, pero había que barrerlo casi a diario, porque caían muchas hojas secas. Pero días antes, 2 días antes, recibo una llamada de una persona donde me dicen que regalándome a una bebé, pero me daban las características, era una belleza de bebé. Bueno, es una bendición un hijo, ¿verdad? En un hogar, una gran bendición. Pero alguien al oído me dijo, hermana Susi, no, me dijo. Yo estaba así. No había nadie. Y después se lo consulté a mi esposo, y me dijo, cualquier decisión que tomes, yo te voy a apoyar, me dijo. Si tú dices no, me dijo. Entonces sí, me dijo. Y yo le dije que no. Bueno, está bien. Como a los 2 días, como a 2, 3 días, a mí me tocaba que barrer la parte de atrás de la casa. Pero un momento donde yo me cansé, pero mi esposo me observó, ¿verdad? Y me dice, ¿qué tenés? Me duele demasiado la cintura. Me dijo, déjalo. Me dijo. De todos modos, casi diario cae hoja, me decía él, ¿verdad? Ve. Y él agarró la escoba y siguió. Pero eran tantas las molestias. Y como cada vez que yo iba al doctor, no me daban buenas esperanzas para nada. Visité a las comadronas tampoco. Y solo una me apoyó y me dijo, confía en Dios, mija, me dijo, que pronto vendrán tus hijos, me dijo. Era cristiana. Y ella me ayudó mucho. Y así quedó. Bueno, llegó el fin de mes. Eso fue no olvido la fecha, como un 20 y algo fue que me ofrecían a la bebé. Bueno, llegó el mes, y venimos a hacerme una prueba de embarazo. Y es de ese mismo mes, por diciembre, que me regalaban a la bebé. Fui al fin de mes y que me hicieran una prueba. Para mi sorpresa y para bendición de Dios, yo ya tenía alguien especial dentro de mí. Gloria a Dios. Fue algo tan inesperado que no tengo palabras cómo explicar esa alegría, y lloramos los dos. Me acuerdo que no esperamos a llegar a la casa, sino ahí en el laboratorio lloramos y un montón de cosas bellas. Pasamos a la iglesia, que en ese entonces eran unos pastores, y de la Iglesia de Dios, de ahí de la Independencia, donde ahora ustedes, hermanos, la bendición de Dios, están con nosotros. Oramos y también compartimos alegría con ellos. Y me fui a mi casa, y le dije, mamá, fíjese que le tengo una noticia, le dije. ¿Qué, mija? ¿Qué pasó? Me dice. Y mi mamá llora de alegría cuando le comento, y me dice, mija, qué bendición. Es que es todo a su tiempo, no en el tiempo de uno. Es todo a su tiempo. Pero lo que no debemos de perder es la fe, la paciencia, la perseverancia, y que Él nunca nos va a abandonar. Amén. Así es, hermana. Yo creo que es más glorioso cuando quizás hemos hecho de todo y al final el Señor hace la obra. Porque realmente la honra y la gloria el Señor se la merece. Así es. Y cuando yo le decía que en esa espera está la bendición en la espera, yo creo que tenemos algo muy en común, ¿verdad? Aparte del testimonio, es algunas cosas que nos pasaron. Porque también recuerdo que nosotros en algún momento nos dijeron que nos daban a un niño. Y con mi esposo lo hablamos y estábamos como en duda,
porque nosotros decimos, Señor, de esta manera es como tú nos vas a bendecir. Y había algo que me dio más duda, hermana, porque yo siempre he querido adoptar, antes de que pasara por todo este proceso, yo siempre he querido adoptar. Y cuando nos ofrecieron, nos dijeron de este niño si nosotros lo queríamos adoptar, vino mucho la duda y dijimos, Señor, de esta manera es como tú nos quieres bendecir, de esta forma es como tú nos quieres bendecir. Y algo pasó que no me daba como que la paz y la seguridad de poder decir el sí. No sé, yo decía, no. Siento que no es así. Y mi esposo me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión crees tú que debemos de tomar? Y yo no estaba tranquila. Y pues le dije, espero nunca arrepentirme de la decisión que voy a tomar, le digo, pero yo siento que no ese tiempo. Y sin duda, hermana, después nosotros de pasar algunas pérdidas, algunos procedimientos un poco dolorosos, tuve el último año antes de resultar embarazada, o en el año que resulté embarazada de Dara, pasé muchas cosas en mi vida. El Señor, antes de hacer el milagro de que Dara pudiera existir físicamente, el Señor trabajó mucho en mí, no solo en mi autoestima, sino Dios trabajó mucho en mi vida espiritual, en mi forma de cómo yo miraba la vida. Crecí mucho, yo le podría decir que tuve muchos encuentros con Dios durante ese año, donde Dios me mostró cosas que estaban mal en mí. Dios me hizo una nueva persona. Dios sanó mi corazón de muchas cosas, de muchas palabras que fueron dichas durante ese proceso, y Dios me liberó. Eso fue lo que Dios hizo. Dios me liberó de ataduras, me liberó de la tristeza, me liberó de la esterilidad, y Él trajo vida. Entonces, en esos encuentros que yo tuve con Dios, pude ver cómo milagros sucedían dentro de mí. Había algo dentro de mí que ya no era igual. Algo que Dios estaba transformando. Sin duda yo tenía ese deseo de tener hijos, y yo le seguía siempre clamando a Dios, y hacíamos todo lo posible para que ese milagro se diera. Recuerdo que nosotros ya estábamos, hermana, ya nosotros dijimos, bueno, si yo le oraba mucho al Señor, y yo le decía, Señor, si en tus planes está que yo no pueda tener hijos biológicos, házmelo sentir. Y esa fue parte de las últimas oraciones, es, Señor, hazme sentir, o quítame este sentimiento de querer tener un hijo, y dame nuevos sueños, dame nuevos proyectos, cambia esto en mi vida para que yo pueda estar feliz, quita esto y dame otros motivos, muéstrame qué es lo que tú quieres. Y ahí entra, hermana, la obediencia. Yo estaba dispuesta a escuchar un no de Dios. Yo le dije al Señor, yo sé que tú puedes dar vida donde no lo hay, tú puedes cambiar diagnósticos, tú puedes cambiar cualquier cosa, tú puedes hacer una matriz nueva, yo le dije al Señor, yo sé que tú puedes transformar lo que hay en mí y dar vida. Y esas fueron parte de mis oraciones más sinceras que tuve con Dios. Recuerdo que estábamos ya nosotros con mi esposo, ya habíamos decidido empezar ya por un proceso de adopción. Ya nos habíamos decidido, no sabíamos cuándo lo íbamos a empezar, pero dijimos, bueno, definitivamente ya los años nos van pasando, ya no estamos tan jóvenes como al principio. Ay, bien, yo sí. Ya no estamos, porque yo le decía, Señor, yo estoy creciendo, a mí mis años se me están pasando, y no es lo mismo los años que le pasan al hombre a los que les pasan a la mujer, ¿verdad? Claro, entonces en la mujer sí le afecta. Yo decía, Señor, entonces yo quiero disfrutar a mis hijos, le decía, y si es adoptando, pues lo voy a hacer. Aún así, hermana, yo no me sentía como que tranquila, porque yo siempre había querido adoptar, pero no de esa manera, no porque no pudiera tener hijos. Esa no era el motivo por el cual yo quería adoptar.
Pero yo decía, Señor, no, esa no era la forma en como yo quería hacer. Yo quería tener mis hijos y de ahí adoptar. Pero yo le decía, Señor, no sé cómo vas a trabajar. Hermana, el Señor obró en mí, en mi cuerpo. Y nosotros, así como lloramos en algún momento cuando nos decían que el embarazo no estaba bien y que había que interrumpirlo, así lloramos nosotros de alegría al saber que el Señor había actuado en su tiempo. Así es. En su tiempo. Y es algo, amiga y hermana que nos ve, es que el Señor todo lo hace en su tiempo, no en nuestro tiempo, no cuando nosotros queremos. Sí, en espera. En espera uno puede desesperarse, en la espera uno puede, no sé, cometer incluso locuras, cometer errores. Pero en la espera, esperar en el Señor, ahí está la clave, ahí está el asunto. El aceptar la voluntad de Dios. Y esto es algo que trajo mucha bendición en mi vida. Esperar, porque pude haber adoptado de cualquiera de las dos formas que me estaban presentando, pero el Señor me hace sentir, no, aún no, aún no. Yo creo que es algo que usted vivió, ¿verdad? Claro. Pero mire, si vamos por el otro lado de la palabra, ahora tiene adoptados, pero a hijos espirituales. Amén, así es. Entonces, ahí Dios también obró, ¿verdad? Sí. Porque solo Dios sabía que usted va a llegar a poder ser pastora. Amén. ¿Ya? Entonces Dios sabe en qué momento va y qué es lo que hará, ¿va? Como dice su palabra, ¿verdad? Que en su momento, en su tiempo y en el tiempo de Dios es el excelente y es el mejor, con el que nosotros lo decidamos, ¿verdad? Sino el momento de Dios es el más perfecto para él. Así que es una bendición, hermana. Amén, así Ese es. testimonio que también usted compartió tan bonito y que también pudimos tener resentimientos encontrados, ¿va? Sí. Muy difíciles, a veces alegres y tristes, pero nos hizo crecer. Amén. Crecer bastante. Así es. Y eso es lo que hace los procesos, ¿verdad, hermana? Nos hacen crecer, nos hacen conocer a Dios de una forma en que no la conocíamos. Yo creo, bueno, personalmente yo podría decir que si yo no quitaría ese proceso en mi vida. O sea, ese proceso es el que trajo la gloria para el Señor. Por ese proceso, yo digo, Dara es mi bandera. Es mi bandera porque es mi bandera de que Dios es un Dios de milagros. Que Dios responde las oraciones, que Dios conoce cuál es el... Entonces, por eso es que quizás más de alguno ya se aburrió de que yo diga que Dara es mi milagro, pero la verdad, hermana, es que hay tanto agradecimiento en mi vida por Dara. Dara es la respuesta a muchas oraciones, a muchos ayunos realizados, a muchas lágrimas derramadas, a muchos momentos donde entré en crisis y el único que me sostenía era Dios. Dara es esa bandera en mi vida y en la vida de mi esposo que testifica que hay un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios que obra a su tiempo. Mejor tiempo no pudo haber llegado sus hijos a su vida, hermana. Así es. Mejor tiempo no pudo haber llegado Dara a nuestra vida. Creo que el Señor sabe en qué momento estamos preparados para recibir esa respuesta, en qué momento nuestro corazón, nuestro espíritu y todo nuestro ser está preparado para recibir esa bendición de parte del Señor. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar ya de último, ya para dar unos comentarios, y gracias por acompañarnos en este programa. Vamos a una pausa.
bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Moonlight. Nueva Familia Televisión. Gracias por continuar con nosotras. Hermana Marlene, ha sido un programa de testimonio, un programa de bendición, Amén. un programa donde recordamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Así. Hermana, ya para despedirnos, ¿qué le puede decir a las personas o a las mujeres o a los hombres también que nos están viendo y están ellos esperando una respuesta de parte de Dios? ¿Qué le puede decir a ellos? Mire, yo quiero enfocarme en una palabra, ¿verdad? Y Amén. a base de la Biblia. Y la tenemos en Salmos 27:14. No sé si me puede acompañar ahí usted. Amén. 27. 27:14. Ajá. Amén. ¿Sí? ¿Será que me la puede leer, hermana? Amén. Salmos 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Qué palabra, ¿verdad? Amén. Esa palabra hoy se la quiero dejar a alguien que está en espera de una respuesta, ya sea por algo físico, algo material, algo económico, espiritual, porque anhelamos el bautismo del Espíritu Santo. Pero si usted está esperando por algo, solo déjeme decirle que aguarde a Jehová, porque solo Él sabe en el momento, el tiempo adecuado, y Él sabrá en qué momento dará esa respuesta. Solo guiémonos en esta palabra, que es muy clara en decirla, que aguardemos a Jehová. Amén. Porque solo Él sabe. Y hay otra donde dice, esfuérzate. Si vienen luchas, si vienen pruebas, si vienen cosas buenas, esfuérzate. También nos guiamos al libro de Josué. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová es el quien te levanta, Amén. quien te alienta en los momentos más difíciles. Aunque estén pasando por muchas tribulaciones, Dios nunca lo deja. Amén. Seas valiente, no temas ni desmayes, porque solo Él puede sacarnos adelante. Aliéntese tu corazón. No permitas que el diablo agobie con pruebas, con muchas cosas que muchas veces viene el rencor, el odio, la amargura. Eso no agrada a Dios. No agradas. Primeramente, dile al Señor que renueve tu corazón, que aprendas a perdonar a aquella gente, a cada persona que ha ofendido y que ha marcado tu vida, ¿verdad? Porque solo Él puede hacer cambiar y nos puede ayudar a seguir adelante. Puede transformar toda aquella amargura. Muchas veces vemos a las personas amargadas que nos hablan de una forma al tratar a las personas y nos quedamos viendo, los observamos y decimos, ¿qué pasa? Hay amargura en esa persona. Hay amargura en esa persona. Entonces, no dejemos que todo eso nos agobie, sino solo Dios puede hacer borrar, perdonar. No importa lo que te hayan dicho. Un día una persona me dijo, parte de mi familia lamentablemente, que iba a terminar mal. Pero yo me aferré a la palabra de Dios. Y hasta hoy en día, aquí estoy. Cuando la gente allá afuera, en medio de esta pandemia, hermana, sufre por comprar algo, por comer un huevo o por comprar una libra de frijol, yo no lo padecí, hermana.
para la honra y gloria de Dios, no lo padece. Entonces Dios lleva un proceso, ¿verdad? Lo lleva por un proceso a uno y uno a veces nos dice, pues, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pero solo Él sabe en qué momento y en qué espacio, ¿verdad? Cuando nos habla en esta palabra de Salmos 27, nos dice un sí, es porque Él nos está dando una afirmación, que sí. En la Biblia hay cuántas promesas. Y al Dios que nosotros le alabamos es un Dios fiel, es un Dios de promesas. Y Él es nuestro Padre. ¿Qué pasa, hermana Susi? Cuando Dara le pide un pan, usted trata de darle el mejor pan. Mamá, quiero leche. Tratamos de darle una de las mejores leches a nuestros hijos, que por motivos de trabajo a veces tenemos que salir, tenemos que dejarlos en casa. Tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Así mismo es nuestro Padre, ¿verdad? Y en esta palabra, cuando nos dice sí, Él nos está afirmando de que Él es un Dios de milagros. Pero todo a su tiempo, todo en su momento, todo en su espacio. Como la obediencia, ¿verdad? Y dice, esperar a Jehová. Hay una alabanza muy linda donde dice, paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará. Es un canto tan lindo. Y es tan cierto, hermano. Muy cierto, porque dice, paciente espera en Jehová. Y muchas veces por querer llevarnos las cosas así muy, muy rápidamente, hay tropiezos, ¿verdad? Fluyen cosas y pues se distorsiona, ¿verdad? Y solo Dios es el único que nos dice, espera en Jehová, porque Él nos dará esa respuesta. Él sabrá en qué momento. Y una de las cosas y uno de los requisitos primordiales es tener obediencia. Obediencia. Como le decía en lo que hablábamos anteriormente, yo era una de las espectadoras, ¿verdad? De la jugada. Estaba afuera, estaba en los graderíos, pero no me metía a la jugada. Pero Dios quería que me metiera a la jugada. Pero para meterme a la jugada tengo que pasar por ciertos lineamientos, pasar por ciertas pruebas, para yo tener el espacio, ¿verdad? A mi esposo y a mí, gracias a Dios, Dios nos hizo pasar por ese proceso, pero porque era algo que Dios quería cambiar en nosotros, que a Él no le agradaba. Porque decíamos, pero si ya tengo trabajo, pero si ya tenemos un techo, pero si ya tenemos esto, ¿por qué no vienen los hijos? Y muchas veces así también hay muchas personas, y solo les quiero decir, mujeres, no se desanimen. El Dios que nosotros le alabamos, creemos y que está escrito en la Biblia es un Dios de milagros. Y Él nunca va a fallar, nunca te va a fallar. No te desesperes. Lo único que tienes que hacer, si no le has dado tu corazón a Cristo, hoy es el momento, hoy es el espacio para decir amén. Amén, hermana. Sí. Gracias por esa palabra que nos recuerda que debemos de esperar en el Así Señor, es. esperar en Dios, pero también debemos de esforzarnos. Eso quiere decir que de parte de nosotros tiene que haber un accionar en el Señor. Pero también nos dice que en medio de la espera y en medio del accionar de uno debe de alentar el corazón, ¿verdad? Porque también uno en el proceso, uno siente cosas en algún momento que el enemigo también pone. Entonces hay que alentar el corazón. Hermana y hermano o amiga que nos están viendo, si está pasando usted por algo difícil en su vida, una situación que le ha sido muy tormentosa, que le ha sido muy larga, espere en el Señor, aguarde en Él, aliéntese su corazón y esfuércese en el nombre del Señor. Y si la respuesta del Señor hacia sus oraciones ha sido un no, pues que el Señor dé fortaleza y le ayude a comprender cuál es esa voluntad del Señor agradable y perfecta. En este proceso, hermana, yo tuve 2 no del Señor
Y es difícil y es duro aceptar los no del Señor. Cuando ha habido oración, cuando uno ha clamado, cuando uno ha gemido en la presencia del Señor. Pero el Señor, aún con lo que uno ha creído, incluso esperanza contra esperanza, como lo dice su palabra, cuando uno ha orado, ha clamado y ha creído, y el Señor decide decir no, ese es un golpe que viene a la vida de uno, y es donde uno empieza a tener como que esa confrontación con el Señor, ¿verdad? Pero el Señor trae cosas de bendición para su vida. No se detenga. El Señor sabe lo que es bueno, agradable y perfecto para usted. El Señor sabe en qué tiempo le va a dar. Y si en algún momento ha perdido algo por el cual usted ha clamado al Señor, aguarde en el Señor. Espere en el Señor, que el Señor le dará una bendición muy grande para su vida. Pero ame al Señor aún en medio de la tribulación. Ame al Señor aún cuando el Señor no responda conforme a usted ha querido, porque el Señor nos dará conforme a su voluntad, conforme a sus riquezas en gloria. Como dijo la hermana Marlene, si está pasando por una situación económica, una situación de salud, una situación laboral o algún proceso como el de nosotras, aguarden en el Señor, que el Señor le dará esa bendición por la cual usted ha estado clamando, o el Señor traerá una bendición muy grande para su vida. Pero la mayor bendición, hermana, el mayor milagro que puede suceder en nosotros es la salvación. Amén. Es la salvación. Es la salvación. Ese es el mayor milagro que puede existir. Y es que seamos salvos, que conozcamos al Dios que murió en la cruz del Calvario y llevó todos nuestros pecados. Todo lo que nosotros merecíamos, el Señor lo llevó en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Un Dios, un creador de vida. El Señor dio vida donde no había, donde se había dicho que no iba a haber vida, el Señor la dio. Y acá hay 3 testimonios. Está Génesis, André y Dara, que son el testimonio de que el Señor obra a su tiempo. Sí. En algún momento lloramos, en algún momento creímos que no lo íbamos a recibir, en algún momento creímos que quizás Dios se había olvidado de nosotros. Quizás en algún momento pensamos que el Señor quizás no nos escuchaba, pero sin duda el Señor miró cada uno de nosotros y miró nuestras lágrimas, escuchó nuestro clamor, pero el Señor decía, Marlene, aún no es el tiempo. Así es. Aún no es el tiempo, espera un poco más. Yo ahora me imagino al Señor diciéndome, Susi, aguanta un poco más, resiste un poco más, ya llegará, aguanta. Así que así mismo le dice el Señor, espere, resista un poco más. Y en esa resistencia, en esa espera, aliente su corazón. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos, hermana Marlene, y gracias por el tiempo. Estamos gozosos porque el Señor ha sido bueno con Amén. nosotros en todo tiempo. Aún en medio de la prueba, Dios siguió siendo bueno. Que el Señor les bendiga. Pase un bonito día. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.